hablado sobre temas internacionales, educativos, corresponde hablar ahora sobre la economía, y lo vamos a hacer con el ex ministro de este sector, Miguel Castilla, quien se ha pronunciado durante los últimos días en torno al pedido de facultades delegadas hechas por el Ministerio de Economía para legislar en materia tributaria, pero también fiscal, económica y financiera. Señor Castilla, buenos días y gracias por su presencia digital en RPP. Buenos días, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su opinión respecto de la solicitud que ha formulado el Ministerio de Economía y Finanzas? Creo que hay aspectos de forma y de fondo, Fernando. Yo creo que ante un tema tan delicado como es el tema tributario, hay que recordar a los televidentes, a la audiencia de RPP, que el Congreso jamás en su historia le ha delegado la facultad al Ejecutivo a incrementar tasas impositivas. Esto nunca ha ocurrido y hay una razón para ello. La razón es que se tiene que tener transparencia, se tiene que tener toda la información para que toda la población y los afectados sepan exactamente a qué atenerse. Es un primer punto que creo que es bien importante. Lo segundo es un sentido de la oportunidad. La oportunidad está dada de tener una cartera importante de inversiones en el sector minero, muchas por entrar, pero evidentemente en un contexto de conflictividad social, que se comienza a cambiar el marco tributario, un marco tributario que ya fue cambiado hace 10 años en unas leyes que se discutieron en el Congreso de manera transparente, incrementando una tasa que no se sabe en cuánto va a ser. Creo que esto puede atentar contra la recuperación económica y no le da una seguridad jurídica que el país requiere para atraer inversiones, cosa que es fundamental para crear empleo en el país. Por tanto, hay una serie de elementos para los cuales sería oportuno que hubiera una discusión abierta. Hay dos temas que también creo que son importantes, Fernando. Se habla de un informe del Fondo Monetario Internacional como endosando la posición del MEF. Que yo sepa, y escuchando ayer la entrevista de Mónica al ministro de Economía, ese informe es preliminar, no ha sido público, y hay una razón para ello. Los informes del Fondo Monetario no son prescriptivos, no dan recomendaciones específicas, dan referencias. Y lo segundo es que como hay un informe del Fondo, hay otros informes que tienen cálculos distintos. Entonces, como un tema de transparencia, con mayor razón, debería haber una discusión abierta, en el Congreso. Y lo otro es que el ministro hacía una justificación porque si no se aprueba esta reforma tributaria quedaría 12.000 millones de soles, se dejaría sin financiar una cantidad importante de proyectos, cosa que es absolutamente falsa, porque el proyecto de presupuesto que fue aprobado recientemente por el Congreso, que alcanza más o menos 200.000 millones de soles para el año 22, no toma en cuenta ningún tipo de reforma tributaria, ni en el marco macroeconómico multianual, ni en la sustentación de la ley de presupuesto. Por lo tanto, venir y esgrimir de que se van a quedar carreteras sin financiar, colegios sin construir y postas médicas sin equipar, es una falsedad. Entonces creo que hay que ser transparente y hay que ser congruente con la posición fiscal que tiene el Estado. Esos son parte de mis reparos con respecto a una cuestión que debería ser discutida abiertamente a través de proyectos de ley en el Congreso. Ahora, justamente lo que me mostró, obviamente, fue la primera página de lo que supuestamente es la evaluación que puede haber hecho el Fondo Monetario Internacional para ver si hay espacio para un incremento en la tributación en relación específicamente al sector minero. Él hacía las comparaciones con Brasil, con Chile, etcétera. Hasta Mongolia. Hasta Mongolia y el Congo. Ahí nos llevó el ministro de Economía. Y al final lo que dijo es que la recomendación, usted nos dice que no puede hacer recomendaciones, pero en todo caso el margen que podía dejar el Fondo Monetario eran, digamos, de 3 o 4% más en los tributos. Y la pregunta obviamente cae de madura porque según lo que se ha dicho por los precios altos de los metales, hoy vamos a tener 9.500 millones más ya de hecho frente a la recaudación tributaria, y eso podría justamente responder a la necesidad que se tiene para mejorar el gasto y lograr un impacto económico mejor, ¿no? O sea, ¿por qué imponer más tributos al sector minero, formal, y no mirar el otro sector? O sea, es una pregunta que nos hacemos casi todos, ¿no? Es una excelente apreciación, Mónica, porque a esto hay que sumarle que hay 35% del presupuesto que se deja
sin ejecutar, hay 30.000 millones de soles en obras paralizadas, y de eso se oye poco. Entonces, creo que también hay que ser congruente. El gobierno ha venido en una vorágine de gasto. Desde que empezó el gobierno se ha gastado como 14.000 o 15.000 millones de soles, que es mucho más en 3 o 4 meses, que es mucho más de lo que plantea recaudar. Y así como el fondo dice que, o diría, si le queremos al ministro, diría que hay margen. Bueno, yo tengo 7 otros estudios que dicen que no hay margen. Entonces, justamente, ante esta multiplicidad de fuentes, lo más adecuado es estudiar efectivamente cuánto margen hay. Y no hay margen por el riesgo, digamos, porque lo que decía el ministro de Economía es que a nivel internacional había plena confianza en las inversiones que podían darse y generarse en el país, cosa que puede contraponerse a otros análisis, ¿no? Yo diría que habría que ver las expectativas empresariales y las previsiones de la mayoría de indicadores de analistas privados que muestran o que la inversión se va a parar, como dice el Banco Central, crecimiento cero de la inversión privada, o una contracción que dan la mayoría de analistas consultados. Entonces acá yo creo que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo de transparencia, de decir efectivamente cuánto va a ser, como efectivamente se hizo hace 10 años, y lo puedo decir con conocimiento de causa. Yo lideré esa reforma tributaria hace 10 años, y teniendo la posibilidad de convocar, de pedir facultades, no se hizo, se hizo un acuerdo con la empresa minera, porque habían empresas estabilizadas, como ayer lo dijo Luis Alberto Arias, para que de manera voluntaria las estabilizadas acordaran un mayor pago de impuestos. Y eso se hace de manera abierta, no dándole un cheque en blanco a un ejecutivo, que lo que puede hacer es que puede dañar este flujo de inversión que se requiere por la angurria, y digamos se puede estar afectando el atractivo del país, y eso es una realidad. Hemos venido retrocediendo los indicadores de Fraser, de competitividad, y el marco tributario es un tema importante, no solamente la falta de previsibilidad de él, sino que se vaya a imponer una carga impositiva que podría ser confiscatoria y desalentar la inversión. Ahora, entonces yo creo que hay reparos de más para efectivamente que el Congreso no le dé esta facultad, y si no acotadas los temas que sí son positivos, pero no lo es ciertamente. Señor Castilla, lo que he estimado también, insistiendo con el tema del régimen tributario, o sea, de aprobarse, ¿no?, el cambio del régimen, estaríamos hablando, dijo el ministro de Economía, acerca de una recaudación aproximada entre 1.200 a 1.500 millones de soles anuales, ¿no? Si eso lo multiplicamos por 5, hablaríamos de 6.000 millones de soles que alcanzaría para una buena cantidad de obras. ¿Este estimado para usted tiene asidero? ¿Son viables estas cifras que maneja? Mire, yo le voy a decir de que cuando yo hice el estimado en mi época también tenía una previsión, pero ahí me topé con una cosa totalmente imprevista, que fue la caída en los precios de los commodities. Entonces uno no puede prever cómo se van a mantener los precios de las materias primas en los siguientes 5 años. Entonces como máximo podrá plantear el siguiente año. Pero como acá se trata de precios que pueden oscilar, caer, yo creo que no, aunque tenga una bola de cristal que le permita prever cómo va a ser el precio del cobre de acá a 5 años, nadie lo tiene. Entonces yo creo que puede ser, digamos, un cálculo simple, multiplicar 1.200 por 5 y decir que llegamos a 6.000, pero no es así. Yo creo que acá se puede plantear 1.200 millones de recaudación adicional, y acá yo tengo reparos sobre ese monto, porque ese monto habría que saber exactamente a qué se está, digamos, cómo va a ser el tratamiento de las empresas que tienen convenio de estabilidad tributaria, principalmente las inversoras chinos, que están hoy día en el país y no estaban hace 10 años. ¿Cómo va a ser esa negociación? Entonces, justamente como hay tanto factor, digamos, información asimétrica, lo más saludable es tener una discusión abierta. Ahora, el gobierno se ha tardado demasiado, porque estamos ya a 15 días que cierra el año, y para dar esa discusión ya parecía que no va a haber tiempo. Entonces, creo que esos supuestos son un poquito digamos, ficticios en mi visión, y más bien lo real es tener una discusión abierta, y yo creo que incluso una discusión abierta no da para subir los impuestos a la minería. Estaríamos matando a la gallina que pone los huevos de oro por angurria, Carlos, en mi criterio. Muchas gracias por sus explicaciones, señor Miguel Castilla. Esperaremos entonces qué cosa dice el Pleno de la República respecto de esta propuesta. Muchas gracias a usted por su presencia en RPP. Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Diana Falcón, que está siguiendo una actividad del presidente de la República, la graduación de oficiales de la Fuerza Aérea del Perú. Diana.